Hace 15 años en la provincia de Buenos Aires se promulgó una ley por la cual todos los veteranos de guerra que trabajábamos en la repartición pública provincial podían jubilarse anticipadamente. El único inconveniente es que en ese momento el artículo 2 de esa ley decía soldados conscriptos y civiles. Por lo tanto, los que éramos militares en aquel momento, en el 1982, durante la guerra, quedamos fuera de esa ley. Personal de cuadro, oficiales y suboficiales. Que ya nos habíamos ido de la fuerza, que ya no pertenecíamos a la fuerza, pero bueno, esto fue lo que pasó. Así que empezamos a trabajar primero en una modificación de la ley para que nos incorporaran a nosotros también a esa misma ley. Se resolvió hacer una nueva ley y se hizo la ley 15.386 que fue promulgada en el año 2022. Ahí sí los incorporan. Ahí nos incorporan. Y A este beneficio, ¿verdad? a este beneficio de jubilación anticipada, ya no tan anticipada, porque después de 14 años se nos pasó sí, prácticamente la vida. La cuestión es que nos hacen reunir un montón de papeles a diferencia de lo que le habían... Y marco las diferencias para que se entienda al final qué es lo que nos está pasando. Un montón de papeles totalmente diferentes a lo que se le pidió a los soldados conscriptos para jubilarse. A los cuales nosotros dijimos, bueno, está bien, listo, nos juntamos todos los papeles, hasta tal punto que se... Por ejemplo, el título de la ley dice jubilación anticipada veterano de guerra cuadro y no nos toman los años de aporte que hicimos mientras tuvimos la guerra. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, esas cosas pasan y bueno, son así. Pero bueno, reunimos las condiciones, tener 10 años de aporte en IPS y 10 años fuera de IPS, o sea, 20 años en total. Tener 53 años de edad, que todos ya los habíamos absolutamente cumplido los 53, y Educación nos toma los papeles, los revisa, los audita y nos dice, sí señor, usted está en condiciones de jubilarse. Muy bien. Entonces, una vez que Educación lo acepta, lo pasamos a IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que es quien nos jubila en realidad, a quien nosotros aportamos. Así que IPS los audita los papeles y nos dice, sí señor, usted está en condiciones de jubilarse. 2 aprobaciones llevamos hasta acá. 2 aprobaciones con el cese. El cese es la renuncia al cargo a trabajar porque ya nos jubilábamos, o sea, nos quedábamos sin trabajo y nos jubilábamos. En algunos casos, no en el mío particular, pero en algunos casos hay otra ley de la provincia de Buenos Aires que dice que cuando un veterano de guerra se jubila en el Estado, un familiar ocupa su lugar. Y muchos hicieron eso. No, yo no, pero muchos de mis compañeros hicieron eso. Muy bien, se ocuparon los cargos, los hijos, generalmente los hijos, y nosotros pasamos a ser prejubilados. De esto hace desde el 1 de septiembre del 2023. Más de un año. Más de un año. Empezó a haber una especie de rumores de que no nos iban a aceptar la jubilación, no entendíamos por qué. Así que empezamos a movernos y a hablar con quienes deberíamos hablar, hasta tal punto que yo personalmente hablé 2 veces con el gobernador de la provincia, explicándole que había problemas, y los problemas surgieron en Fiscalía de Provincia, en la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires. El fiscal entiende a su manera la ley y nos deja afuera a los que nos fuimos de baja voluntaria. Y eso lo voy a explicar. El artículo 2 dice que se van a poder jubilar todos los suboficiales y oficiales que hayan sido dados de baja o retirados por alguna afección en el conflicto de Malvinas. La O es separativa.
Una cosa es baja y otra cosa es retirado. Pero el fiscal entiende que la O une, entonces quiere decir que los que nos fuimos de baja nos tenemos que haber ido de baja por una afección en el conflicto durante la guerra. Y no es así. Ninguna fuerza armada de la República Argentina da de baja a un personal de ellos que haya tenido una afección en actos del servicio. Todos los retiran porque de esa forma tiene controlado a su personal. Los que nos fuimos de baja voluntaria, nos fuimos y pasamos a ser civiles. Yo pasé a ser civil el 1 de enero de 1985. El fiscal no lo entiende así y nos rechaza la jubilación. Es como decir, bueno, no, llegamos hasta acá, esto no importa. Claro. En realidad sí importa porque es un beneficio, lo cual nos discrimina de tal manera que hoy sentimos que hay veteranos clase A y veteranos clase B, porque hay gente que se puede acoger a todos esos beneficios y nosotros no. Los aportes se produjeron pues se producían automáticamente. Lo que pasa es que ellos hoy no los reconocen como aporte. ¿No? Es más complicado todavía, porque los aportes se hicieron. ¿O se los descontaron? Me los descontaron, pero hoy no los reconocen. Pero, digamos, a esta altura del partido, con 62 años, la mayoría tenemos años de aporte de todos lados y muchos. Casi que ese no sería el problema. El problema es que nos rechacen la jubilación porque ellos entienden de que yo tendría que haber vuelto de Malvinas lastimado, con un pie menos, un brazo menos. Uh-huh. Y yo tuve la gran suerte de ir a Malvinas, combatir en Malvinas y volver intacto, sin ninguna herida. Eso me califica totalmente diferente como para no darme la jubilación. Toda persona que le tocó ser parte de una guerra tiene una herida psicológica seguro. No todos la manifiestan, no todos se le nota, pero sí, es así, y lo dicen. Cualquier libro que vos quieras abrir y leer te va a hablar de una afección psicológica, no sé si un daño, pero por lo menos una afección. Sí. Esto significa que hoy por hoy hay 150 aproximadamente, que está camino a ser 200 veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, que no se van a poder jubilar. Y la verdad que es muy triste en un país cuando el 2 de abril todo el mundo te abraza y te dice yo los veteranos los llevo acá, que cuando lo que vos decías, que cuando los papeles queman y hay que hacer las cosas, como el torero saquen el trapo rojo y se pasó. Es inentendible de todos puntos de vista. También es cierto que en los veteranos de guerra, como en la sociedad argentina, hay diferencia entre unos y otros de acuerdo a pensamientos y eso. Entonces nosotros tenemos nuestras internas también, pero nuestras internas no tienen nada que ver con el beneficio de una persona de haber llegado al fin de su vida laboral y quedarse sin jubilación, ¿no? Nadie piensa eso. Y lo triste de esto es que yo en algún momento a un funcionario se lo decía, la mayoría de los veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, en cada pueblo hemos sido distinguidos por el pueblo, porque en realidad lo hace el Consejo de Deliberantes, pero lo hace en nombre del pueblo. Hemos sido distinguidos como ciudadanos distinguidos por el hecho de haber estado en Malvinas. Y ese mismo pueblo es quien puso a los gobernantes que hoy tenemos. Y por un lado nos distinguen y por el otro lado nos castigan. Es muy extraño, es muy choqueante esto, porque no estamos pidiendo, también se lo decía a un funcionario, yo no estoy pidiendo que hagan nada ilegal. La Constitución de la Nación y la Constitución de la provincia dice que todos
los ciudadanos argentinos somos iguales ante la ley. Y es más, la Constitución provincial también dice que todos los veteranos somos iguales ante la ley. No sé qué parte no están entendiendo de la ley o algún problema tienen con la interpretación de la ley como la interpretación de la obviamente. La verdad que llevo unos cuantos años tratando de encontrar la forma de que no se enoje nadie, pero que sí tengamos nuestro beneficio, y me ha hecho leer y estudiar un montón. No era mi intención, no, todo lo contrario, mi intención era jubilarme y no me gusta la pesca, pero para decirlo y que se entienda, irme a pescar. Hoy por hoy estoy comiendo libros todo el día. Es difícil entenderlo para quienes no tienen todos los detalles, pero hace mucho, pero mucho que vengo luchando con esto, y hoy me encuentro que no me puedo jubilar, que no me pagan más mi sueldo, que no tengo trabajo, obviamente, y como si tuviera 25, 30 años tengo que arrancar mi vida laboral nuevamente. La verdad que estoy bastante... defraudado. Sí, pero más que defraudado, estoy molesto. Estoy molesto porque yo no hice nada para que el Estado provincial me castigue de esta manera. Yo todo lo que hice en 1982 es ir a defender a mi patria, es ponerle todo de mí. Está bien, algunos pueden pensar, se perdió la guerra, sí, bueno, pero son resultados. Yo estoy absolutamente convencido de que todo lo que yo tenía que hacer en Malvinas lo hice. Ayer en una nota periodística en Buenos Aires les decía, yo no solo fui a Malvinas el 6 de abril, sino que el 14 de junio, cuando terminó la guerra, quedé prisionero de los ingleses y trabajé un mes con los ingleses y volví al continente el 14 de julio. Eso muy poca gente lo sabe, porque éramos muy pocos los que quedamos prisioneros trabajando. Y yo lo hice porque realmente lo siento, porque siento que mi país merece que todos nosotros apoyemos. Pero claro, después te encontrás con estas trabas que te hacen bajar un poquito la guardia y te ponen bastante molesto.